Sonic Unleashed está en PC. Paraos a pensar por un momento esa frase. Sonic Unleashed está en PC. Sonic Unleashed, el juego del año 2008, que en su momento fue masacrado por todo el mundo. Sonic Unleashed, juego que vino después del desastroso Sonic 2006 y el cual marcó al resto de juegos posteriores de una manera u otra. Sonic Unleashed, el juego el cual no fue hasta Sonic Generations gracias a un mod del propio juego que la gente empezó a ver el encanto de este. Sonic Unleashed, el juego que desde hace más o menos una década ha empezado a ganar popularidad, pero ya no solo popularidad, la gente ha empezado a apreciarlo, ha empezado a verlo como su propio juego, ha empezado a verlo como uno de los mayores referentes actuales de cómo hacer un buen juego de Sonic. Sonic Unleashed, el juego el cual después de casi 2 décadas por fin ha llegado a PC. Sonic Unleashed, el juego que después de mucha insistencia de parte de los fans hacia Sega para que lo trajeran a PC, ha llegado gracias a un grupo de fans que en 6 meses han conseguido hacer lo que Sega no ha podido hacer en casi 20 años. Tranquilos, esto no es uno de esos vídeos en los que vengo a decir que el fandom lo hace mejor que Sega y que el Sonic Team y que el Sonic Team debería contratar a esta persona porque esta persona lo hace mejor. Ya es suficiente de Bliss Blast y Jim Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea. Pero sí que es importante mencionar lo que ha ocurrido con este juego, porque ya no es simplemente que Sonic Unleashed esté en PC y esté mejor optimizado de lo que estaba anteriormente. Estos fans no solo se han molestado en portear el juego a PC, sino que encima se han tomado la molestia de poner nuevas opciones como por ejemplo quitar la música de batalla del Warhog, mejorar la ampliación de la pantalla y otros pequeños efectos que hacen que el juego sea aún mejor de lo que ya es. Sonic Unleashed por fin puede ser modeado. Cuando se trata de proyectos como estos, te das cuenta de que hay algo especial a pesar de toda la mierda que hay en el fandom. Esto no es un caso como Sonic Triple Travel que tuvo un remaster impresionante de parte de los fans, no. Estamos hablando de un juego que por fin se fue valorando con el tiempo y que ahora está mejor que nunca. No tenéis ni idea de la alegría que me da ver ahora mismo en YouTube, en Twitter y en todas las redes sociales gente hablando de Sonic Unleashed otra vez. Es posiblemente el contendiente a mejor juego de Sonic de la historia. Estos fans inconscientemente han conseguido algo que no se podía antes. Y si todo lo que acabo de decir ya es una sorpresa, imaginaos escuchar esto. Gracias a este port de Sonic Unleashed se pueden portear más juegos de Xbox, porque la herramienta que estos fans han utilizado ahora permite preservar juegos de Xbox que antes no se podían. Esto ya no es simplemente que se haya podido traer a PC una de las mejores experiencias de Sonic. Estamos hablando de que gracias a esta hazaña ahora se puede hacer lo mismo con otros juegos que han sido perdidos en la Xbox, porque sabiendo que vivimos actualmente en una industria de los videojuegos en la que no les interesa preservar sus títulos antiguos, que ocurran este tipo de cosas es un milagro. Y lo único que puedo hacer es alegrarme porque hay un montón de gente que no tuvo la oportunidad de probar este juego en su momento. No estoy diciendo que la versión de Wii sea mala, pero estoy seguro de que mucha gente se quedó con las ganas de probar el original. Así que si no has jugado nunca al original, hazte un favor y descárgatelo. Eso sí, es un proceso un poco complicado y confuso, pero vale la pena. Vale la pena porque vas a conseguir una de las mejores experiencias de la franquicia. Lo único que puedo decir es que muchas gracias a todas esas personas que han conseguido hacer esto posible. Ahora si me disculpáis, mientras os pido que deis un like y os suscribáis y nos veamos en el siguiente vídeo, voy a echarle unas cuantas partiditas al Sonic Unleashed. Y tranquilos, la review de Sonic Prime está a punto de llegar. ¡Hasta luego!